saber el paradero. Desesperado por no saber el paradero de Belén, vagaba por los jardines de su palacio, preguntándose si acaso algún día volvería a ver a su amada. Y en la quietud de la mañana, la partida de caza irrumpe en el bosque. A una pequeña distancia de ellos se desliza plácidamente una bandada de patos que no pasen inadvertida a nuestro mundo. A la cabeza avanza una hermosa pata. El príncipe camina a lo largo de la carga hacia la bandada. Prepara su arma. Las patas perciben su presencia y arman el vuelo. Todo se precipita entonces. El príncipe coge una flecha, tensa su arco, apunta a una pata, la más bella, la única que no ha oído. Extrañamente, la pata le guía y al poco comienza a moverse con desesperación. El príncipe no sale de su asombro ni comprende qué clase de pata es. Ella continúa agitándose con frenesí, como gritándole desgraciado secreto de su identidad. ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡No dispares! ¿Acaso no reconoces en los ojos de esta pata los ojos de tu enamorada? No. ¿Qué es ella? No te dejes. Será muy tarde. Por fin, el príncipe se da cuenta. Es ella. Sí, es ella. Su hermosa cara es marcada en plumas de pata. Su cuerpo tiembla entonces y se agita en desesperación. En medio del horror que siente, un haz de luz se hace en su mente. El vago recuerdo de la madrina del bosque. El príncipe ruega a su pata que no se marche, que le espere. Él lo aconsejará. Y veloz recorre el bosque buscando a la madrina.
María.